nuevo programa de Abra Palabra. En esta ocasión, pues para conocer un poquito más sobre cuáles son las claves para presentarnos en público. Y para ello está con nosotros, como siempre, Michel Suñén. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Nos traes un tema que yo creo que nos puede interesar a cualquiera, porque todos nos presentamos en público pues bastantes veces en nuestra vida. Sí, porque evidentemente en un discurso completo es una parte importante darte a conocer a tu auditorio, pero esto nos pasa en la vida cotidiana, en una entrevista de trabajo, en un encuentro con una persona importante a la que no conocemos, en el colegio cuando vamos por primera vez. Es decir, es habitual que tengamos que presentarnos y no siempre sabemos hacerlo bien. Por ejemplo, en el caso de los discursos, el inicio siempre hemos dicho que es una de las partes fundamentales, empezar el discurso y terminarlo. Hay que empezar muy bien porque el público ya ha cumplido, te ha dedicado en su agenda ese hueco y está ahí y ahora dice a ver qué echan, como cuando nos ponemos delante de la tele con el mando a distancia. Y él tiene muy fácil hacer zapping, si lo que tú le dices no le interesa, cambia de canal mentalmente. Entonces, arrancar el discurso es fundamental porque es cuando él decide, oye, he hecho bien en venir, este orador parece interesante, parece que me va a aportar cosas importantes. De hecho, merece mi atención y tener en cuenta que hay alrededor de unos 5 segundos de atención espontánea. Es decir, es la que el auditorio nos dedica per se. Y ya a partir de ahí nos la tenemos que currar. Tenemos que convertir esa espontaneidad, esa atención espontánea, en una atención voluntaria que implica un esfuerzo, un sacrificio y una constancia, porque hay otros muchos estímulos pululando alrededor. Así que tenemos que interesar. ¿Por qué os digo esto? Porque aunque el sentido común nos dice cuando empiezas a hablar en público, empieza presentándote, ante todo educación, pues no es del todo correcto en este caso. Tenemos que aprovechar esos 5 segundos iniciales para ir al corazón del auditorio, para engancharlo, para hacerle ver realmente que está muy bien ahí y a lo mejor el gran atractivo no eres tú como orador, sino el mensaje o el beneficio que les vas a aportar. Yo te quería preguntar, porque hablamos muchas veces de profesionales, de trabajo, pero como bien decías al principio, presentarse en público son circunstancias que nos ocurren no a diario, pero muchas veces, y hay gente que se pone muy nerviosa, que incluso se sonroja, le cuesta mucho arrancar, ¿no? Presentarse en una clase en la que tiene que presentarse a sus compañeros. ¿Tenemos también alguna clave para todo eso? Sí, las vamos a hablar porque realmente las claves que hay que aplicar en los discursos, en la práctica cotidiana, son las que tenemos que llevar a cabo. Yo de entrada hablaría de naturalidad, de sinceridad y de autenticidad. Y en este sentido, tú decías, en clase nos ponemos nerviosos. Mucha gente no levanta la mano en una reunión de vecinos por no ponerse en evidencia o en un compañero o un profesor en clase llega y le cuesta demostrar quién es, aunque luego da la clase muy bien, ¿no? Pero realmente es porque nos falta conocimiento y experiencia, lo de siempre, falta preparación y falta experiencia. ¿Cómo tenemos que presentarnos? Lo ideal es contar con un presentador, tanto en la vida diaria como en los discursos. Esto es perfecto, porque es claro que hablar de uno mismo siempre nos coloca en una situación un poco de dificultad, ¿no? ¿Qué debo contar? ¿Cómo debo contar sin pasarme? Que alguien lo diga por ti es mucho más interesante. De hecho, si está en vuestra mano, vais a hacer un discurso, intentar que haya una figura de presentador que os lleve a cabo esa labor, que pueda contar pues por qué estáis ahí, qué méritos tenéis, y va a quedar mucho más natural y mucho más fresco que tú puedas hablar después de lo que te ha traído ahí, no tanto de ti mismo. Pero si lo tienes que hacer tú, lo dicho, no lo hagas nada más empezar, introduce el contenido y ya después lo desarrollas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo llevar a cabo esas autopresentaciones? También en la vida cotidiana, como tú me preguntabas. En primer lugar, evita el yoísmo, ese de yo, mí, me, conmigo. Soy el one, soy el no sé qué, yo he hecho, yo traigo, me parece, me gusta. Hablando de uno mismo no es fácil, pero tienes que intentar hacerlo de una manera natural y más que hablar desde el yo, intentar planteártelo desde una óptica del hacia el tú. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo, yo te aporto, yo puedo ofrecerte que a ti te interesa, que a ti te beneficia, que a ti te va a ayudar? A veces se tiende a la titulitis. En los tiempos actuales, pues tienes que presentar el currículum, tienes que decir todos tus estudios, todos los cargos, todo lo que has hecho, todo lo que has dejado de hacer. Y eso muchas veces al destinatario le aburre. Porque, a ver, lo que tenemos en común ellos y yo como orador, como persona que se está presentando, es que somos personas.
no los títulos que tenemos o que dejamos de tener. Entonces siempre es mucho más interesante ir a lo que compartimos que a lo que nos hace diferenciales. Que vale, que esa figura del presentador que os decía antes es importante para crear valor y hacer que tu figura parezca más importante. Perfecto. Cuando queremos ligar, hay un estudio del FBI que decía, bueno, lo mejor es que te dirijas a una persona distinta a la que quieres conquistar y que luego pues esa presentación fluya de manera natural. Bueno, lo hemos hecho todos intuitiva, o algunos intuitivamente cuando intentábamos ligar, a veces porque lo teníamos claro y otras veces porque nos daba vergüenza hablar directamente a la persona que nos entusiasmaba o que nos interesaba, ¿no? Es un poco este concepto, es decir, cuando tú te presentas de forma natural, esa comunicación fluye, está muy bien. Hay que tener cuidado con el autobombo, con no pasarnos de decir que somos lo más, lo más, lo más. Es preferible sugerir que mostrar. Es decir, si él piensa que puede ser lo más o ella y luego lo demuestras, eso es fantástico. Si tú dices que eres lo más, generas unas expectativas muy altas que después tienes que cumplir. Y si no se hace así, hay frustración. Sí. Entonces, esto no significa que tengamos que presentarnos como pobetones o insensatos o mentecatos para que luego sorprender con lo guays que somos, porque volvemos a lo mismo, la autenticidad. Tenemos que ser como somos y hacerlo de una manera natural. Y sí que tener un poquito una chispa de creatividad. No conformarnos con lo obvio, pues oye, pues este es mi currículum, esto es lo que he hecho, aquí estoy yo, esta es mi biografía, no, vamos a darle un poco de forma, vamos a crear ese contenido de una manera atractiva para que el que escucha lo sienta como algo, no como un protocolo que hay que cumplir, sino como algo entretenido, una historia que te están contando sobre un personaje atractivo y te están destacando que lo hace tan interesante para ti. Hablamos también del autorretrato. Es que en realidad el autorretrato es un subgénero oratorio, un derivado del retrato, que sería la descripción de personas. Cuando lo hace uno mismo sobre sí mismo, estamos hablando de un autorretrato. Y es un subgénero oratorio, pero también un ejercicio de oratoria que en talleres viene muy bien. En realidad, cualquier presentación, por pequeñita que sea, esta que os decía antes, oye, pues vas a un centro comercial, a una tienda y te presentas ante el vendedor. Pues eso, por simple que parece, es un mini autorretrato. Entonces, dominar este subgénero y conocer qué herramientas nos ayuda a hacerlo bien nos va a venir de fábula para llevarlo a cabo después en todas estas situaciones. En realidad, lo dicho, todos lo hacemos el autorretrato al hablar en público, porque en realidad, si somos como somos y nos mostramos auténticos con nuestras ideas propias dispuestas a compartirlas, lo que estamos haciendo es abrirnos en canal, mostrar cómo somos, retratarnos, autorretratarnos ante nuestro público. Tanto es así que quien no acepta esta realidad, oye, cuando yo hago en público me doy a conocer, me muestro cómo soy, nunca va a poder ser un buen orador hasta que no rompa esa barrera. Y hay personas que bien por timidez o bien incluso por lo contrario, por vanidad, les cuesta abrirse y mostrarse cómo son. Si tú siempre quieres aparentar algo que no eres, podrás interpretar, podrás hacer teatro, pero no serás un orador eficaz. En este sentido, el objetivo, no lo perdáis de vista, en cualquier presentación, incluso cuando te presentas a ti mismo, es mostrar lo mejor de ti y compartirlo con los demás. Y en esa dirección tenemos que canalizar nuestra fuerza, nuestra comunicación. Hablas de autorretratos como subgénero de la oratoria, pero es que tenemos en cuanto a géneros diferentes descripciones, cuadros, Mira, carácter. Los géneros oratorios que son formatos clásicos que han funcionado tradicionalmente en la oratoria o en la literatura. De hecho, comparten, muchos de ellos son los mismos, ¿no? Hay dos grandes categorías: los subgéneros descriptivos, donde estaría el autorretrato. Tú nombrabas la descripción propiamente dicha, el retrato, el carácter, el cuadro, y luego están los géneros narrativos, pues la narración, el cuento, la parábola, la fábula. Podríamos hablar también del paralelo, que es una mezcla de dos historias intercaladas. El dominio de estos subgéneros es muy importante para los oradores, también para los literatos, pero bueno, ya que estamos hablando de oratoria, y en ese contexto encuadramos al autorretrato dentro de los subgéneros descriptivos. Cuando describimos, sea lo que sea, un objeto, un animal, un fenómeno, un atmosférico, un escenario, siempre mostramos dos referencias: nuestra voz y nuestra mirada. Nuestra mirada es qué seleccionamos de esa realidad,
qué sensaciones, qué rasgos, qué circunstancias, qué hechos nos parecen relevantes para mostrar lo que es eso. Y luego está la voz, y es como lo contamos. Cuando yo me voy a presentar a mí mismo, yo tengo muchísima información. En un autorretrato tenemos esa ventaja. Lo sé todo sobre mí. Tengo una preparación remota máxima. He vivido todo, incluso tengo acceso a información, a documentos, a fotos, tal. Pero todo es importante para el público. ¿Es más importante que sepa que yo, Mitchell, en este caso, tengo 3 hijos, o que sepa que he publicado más de 30 libros, o que trabajo en publicidad? O a lo mejor lo importante es, pues yo qué sé, que soy aficionado al Real Zaragoza. Depende del público, de la situación, del contexto. Yo tengo que elegir muy bien con esa mirada qué es importante. Y luego no es lo mismo decir, pues yo soy un fanático del Real Zaragoza, me vuelvo loco con él, que decir, pues hombre, me gusta tanto el Real Zaragoza que estuve en París en la final de la Recopa y ahora siempre que puedo vengo los lunes a Café con Goles y cuento cómo me ha hecho sentir mi equipo. Depende de cómo lo transmites, provocas sensaciones y mensajes y descodificaciones diferentes, ¿no? En este sentido, muchas veces cuando nos presentamos, ¿hasta qué punto es importante hablar de lo físico? Si te están viendo en un discurso ante tu auditorio, bueno, sobra, te están viendo. Es más importante sugerir que mostrar. Lo estás mostrando ya, ¿no? Y lo de la titulitis que os decía antes, de qué sirve que una persona tenga 1001 títulos si realmente su humanidad, su sinceridad, su capacidad de llevar a la práctica esos conocimientos, pues es mínima o no lo lleva a cabo, ¿no? Es fundamental centrarnos en los beneficios. ¿Qué vas a aportar al auditorio? ¿Qué hace de ti esa persona especial que en ese encuentro de comunicación te hace especialmente merecedor de atención? ¿Qué ejercicios podemos encontrar en los talleres que tú impartes? ¿Qué entrenamientos podemos hacer para llevar a cabo todo esto? Mira, para trabajar, ¿por qué trabajar la oratoria, el autorretrato, es tan importante en un taller de oratoria? En primer lugar, porque autoconocernos para hablar bien en público es básico. Si estamos hablando de que nos desnudamos, de que compartimos lo mejor de nosotros, de que ponemos las ideas propias en común, yo tengo que ser consciente de cómo soy. Si no, tengo poco contenido que transmitir, ¿no? Entonces, en un autorretrato somos conscientes como oradores, cuando lo hacemos, de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Además, al hablar sobre ti, convertirte en el tema de tu comunicación, lo que haces es desnudarte y asumir que lo estás haciendo y que los demás te van a conocer. En un grupo, en un taller de oratoria donde hay un público, pues es una manera de darte a conocer y después ya te darás a conocer todavía más con el resto de los discursos que hagas. Pero cuando hablas de ti mismo, lo que decíamos antes, tu voz y tu mirada, qué me cuentas de ti y cómo me lo cuentas, queda muy de manifiesto. También, lo decía hace un poquito, el orador que hace un autorretrato tiene mucha información a su disposición y además una información emocional y que le implica, es decir, no la tiene que trabajar, no la tiene que hacer propia, sino que está dentro de él, ¿no? Y en este sentido, sus compañeros, el auditorio, cuando escucha a una persona que hace un autorretrato, se engancha porque es una persona y como persona que es parecida a ellos mismos. Lo que más nos interesa a los seres humanos son las historias de otros seres humanos con los que nos identificamos y esto hace que en un taller de oratoria prolongado en el tiempo pues se genere una cohesión de grupo, ¿no? Y en este sentido es fundamental que tengáis en cuenta algo que también he dicho muchas veces, cómo podemos llegar al corazón, qué le gusta al público cuando hablamos de recursos emocionales en oratoria, las historias propias, las vivencias personales. Hacer la prueba cuando estéis en un discurso y el orador empieza a contar algo que le ha pasado a él, inmediatamente tenemos una atención un poquito mayor de la que teníamos hasta entonces, porque nos gustan este tipo de contenidos, nos gusta conocer a las personas, profundizar en ellas. Y luego también en todo taller de oratoria, los autorretratos al profesor le ayudan a conocer muy bien cómo es, o empezar a conocer cómo es ese comunicador, qué puntos débiles tiene, dónde se atasca, qué le cuesta más y qué le cuesta menos, y es una forma de evaluar inicialmente a ese posible potencial buen comunicador. Yo tengo una duda. Cuando realizas un discurso, una oratoria en la que hay más personas, ¿a quién miras? ¿Cómo tienes que concentrarte para...? Mira, la premisa general es mirar a todo el auditorio. Pero el auditorio, eso también a veces nos impresiona un poco. Imagínate un auditorio de 200 personas, ¿cómo lo voy a mirar a todo el mundo, no? Pero en realidad el auditorio está formado por muchas veces una persona. Es decir, hay un auditorio de 200 personas, tienes a 200 personas distintas que cada uno es su propio universo. ¿Cuál es la estrategia que podemos aplicar? Elige 5 o 10, depende de la amplitud del auditorio, personas
en la sala distribuidas de manera que tú los mires a ellos a los ojos y el resto que están a su alrededor van a tener la sensación de que los miras a ellos. Además, siempre, y esto con la experiencia os iréis dando cuenta todavía más, vais a encontrar personas que son proactivas y que molan, que cuando tú los miras te hacen ver que te están escuchando, asienten con la cabeza, les ves relajados, les ves y te dan buen rollo. Entonces, incluso cuando hay momentos de zozobra, mirar a esas personas, a esos referentes ancla, te ayuda a sentirte más cómodo. ¿Que estás empezando y esto todavía no lo dominas? Pues si eres capaz de infiltrar entre el público, ahí bien diseminado, a 4 o 5 amigos, familiares, compañeros, gente con la que te sientes a gusto, esto te dará ese plus y te permitirá dar esa sensación de que estás mirando a todo el auditorio, porque es así, es decir, las personas no buscan que les miren a ellos directamente, pero si tú repartes miradas por el público, tienen esa sensación. En general, ¿qué criterios podemos tener en cuenta para todo esto? Pues lo dicho, que tanto si nos encontramos en la tribuna de oradores como ante desconocidos, al ligar, en una entrevista de trabajo, en la nueva empresa la primera vez que llegas, con los vecinos, en cualquier situación, tenemos que aplicar los mismos criterios para presentarnos, los que son propios del autorretrato en realidad. Sencillez, naturalidad y humildad. Hablar desde el tú, hacia el tú mejor dicho, y no desde el yo. O sea, no centrarme en mi ombligo y en la pelusa de mi ombligo, sino pensar en lo que le puedo aportar a los demás. Y tratar de transmitir esa autoconfianza que necesitamos sentir. A ver, si yo creo que soy un mal tipo o que no soy la persona cualificada para llevar a cabo esa comunicación o ese encuentro, lo va a transmitir mi corporalidad. Voy a transmitir esa desconfianza. Entonces, vamos a tratar de estar preparados para confiar en nosotros, transmitir esa autoconfianza a los demás, potenciar una buena onda, ser positivos y una sonrisa, que es un arma gratuita, lo mismo que decir gracias, y que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta. Bueno, pues Mitchell, tenemos que ir acabando, así que ¿tienes alguna puntualidad más? Pues lo dicho, importante, que no lo queráis contar todo, que hay que sugerir que somos guay, pero sin hacer spoiler, que luego lo descubran ellos por sí mismos. Muchas gracias, Mitchell Suñén. Hasta pronto a vosotros. Bueno, pues aquí un nuevo programa de Abra Palabra. Volvemos a vernos en tan solo unos días con Mitchell Suñén, así que muchísimas gracias por habernos seguido en este programa.